la cantidad de alumnos ha disminuido a la mitad porque han entregado su trabajo y obviamente lo que pueda decir o no el pobre docente no es algo que les interese en lo más mínimo. Por las dudas, para animar a ustedes en general, estos chicos que no vienen nunca van a recibir la misma nota, o sea, se va a calificar solamente la calidad intelectual que aquellos que sacrificadamente asisten todos los días. Igual. Vamos a ver un último detalle en esta segunda parte de la sesión. En este esfuerzo por comparar filosofía, y estimado público, no hay duda que es una comparación de culturas. Y este es un tema altamente controvertido, porque al comparar culturas, inevitablemente hacemos juicios valorativos. ¿No es cierto? Decimos, esta cultura es muy notable porque ha inventado la democracia, la otra es muy notable porque ha inventado la solidaridad, o cualquier otra cosa así, ¿no? Ustedes se dan cuenta que es inevitable, cuando yo digo esta cultura ha inventado la democracia, hay, aunque uno no lo quiera, un elemento positivo, o sea, un juicio valorativo favorable a esa cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura que ha inventado la democracia, la griega clásica, no solo ha inventado la democracia, sino simultáneamente la filosofía. Y entonces, claro, es una cultura que automáticamente, sin querer queriendo, sobresale entre otras culturas, clarísimo. También los que se dedican al arte saben que esa época del comienzo de la filosofía clásica griega es también el comienzo de una mayor pluralidad de estilos. Se conocen recién a los artistas por nombre, o sea, los artistas ganan en el aprecio social y en los honorarios que cobran. Los más grandes escultores griegos han cobrado fortunas por su trabajo y al mismo tiempo, estimado público, han inventado cosas que son de alguna utilidad hasta el día de hoy, como sistemas de elecciones, que eso el gran imperio persa, los egipcios, los asirios nunca han tenido un sistema para elegir un parlamento o para elegir un juzgado, cosas así. En cambio, los griegos han inventado todo de golpe en pocos años y por lo tanto es normal que se hagan comparaciones como las que voy a hacer ahora, perversamente, entre la cultura griega y las culturas extraeuropeas. Quiero yo mencionarles, estimado público, que en mi modesta opinión, todas las culturas están a igual distancia de Dios, para usar una expresión muy conocida de Leopold von Ranke. Significa que son iguales. Los seres humanos en todo el mundo tenemos las mismas pasiones, los mismos deseos, los mismos anhelos y cometemos los mismos errores. Y como la cultura está compuesta de seres humanos, evidentemente en todas las culturas la calidad humana es más o menos la misma. Pero, estimado público, no son iguales todas las culturas. Hay culturas que han progresado más, por ejemplo, en el campo de la invención técnica. Allí un pueblo que es muy notable, pero que no ha producido así una masa enorme de filósofos, como por ejemplo Gran Bretaña y Estados Unidos, no hay duda que en la inventiva técnica sobresalen entre otras comunidades sociales. O si, por ejemplo, pensamos en lo contrario, en la invención de religiones, el pequeño espacio que es el cercano oriente, Egipto, Israel, Arabia Saudita, ese pequeño espacio ha producido algunas de las más importantes religiones de la actualidad, geográficamente un espacio muy pequeño, pero con toda la simpatía que nosotros podamos tener por el gran imperio faraónico, por sus dioses, por su extraordinaria calidad artística, por su arquitectura, etc., no ha producido filosóficamente nada comparable a los modestos griegos, modestos en el plano político-militar, por ejemplo. Entonces,
Es difícil decir realmente cuál cultura es mejor o peor, si es que estaría permitido decir eso. Pero que las culturas son diferentes, de eso no hay duda alguna. Quería mostrarles, estimado público, para también provocar la intervención de ustedes, la construcción de categorías dicotómicas, o sea, solamente dos y opuestas entre sí, que ha servido sobre todo para manuales de filosofía, para libros de divulgación popular, etc. Quería mostrarles a ustedes la construcción de dicotomías para comparar filosofías. Y así cerramos la sesión de hoy, que es la última de este curso. En primer lugar, se ha comparado siempre la cultura protectora de la naturaleza contra las culturas depredadoras de la naturaleza. Aunque todos los seres humanos destruyen la naturaleza para sobrevivir, nosotros no podemos prescindir de destruir, por ejemplo, hasta los vegetarianos, de destruir miles de estructuras vitales cada momento para simplemente sobrevivir. No hay duda que algunas culturas, por ejemplo las de Europa Occidental, han cambiado mucho más el entorno geográfico, la capa de nuestro planeta, que otras culturas, que por ejemplo las africanas, que no han producido daños tan grandes en el medio ambiente. No son inofensivos de ninguna manera los africanos, pero por su falta de capacidad tecnológica, tal vez porque numéricamente no son tantos, no han producido esa modificación enorme de la superficie terrestre que se puede comprobar empíricamente, estimado público, si uno ve pinturas de la época clásica y ve hoy los mismos lugares geográficos en Europa Occidental. En Europa Occidental es muy difícil encontrar un lugar que no esté cubierto por alguna especie de pavimento, salvo obviamente parques naturales protegidos, pequeños territorios que son cultivados, etc. Pero en general todo ha cambiado enormemente el aspecto. Todavía en la Edad Media Europa estaba cubierta por gruesísimos bosques. De eso queda muy poco. Entonces, tenemos evidentemente con respecto a ese fenómeno, lo menciono aquí porque la filosofía andina tiene fama de ser la más conservadora en el sentido de preservar, de mantener la naturaleza por esa posición de vivir en armonía con ella. Entonces aquí podemos ver, estimado público, que realmente si tenemos la idea de que la filosofía es la representación de una mentalidad general, podemos decir que la cultura andina ha sido relativamente respetuosa con los ecosistemas naturales en comparación con la filosofía y la cultura occidentales, que serían las más depredadoras en términos relativos. Ha habido naturalmente ejemplos, no quiero yo aquí aparecer como un enemigo de la cultura occidental, ha habido muchos otros ejemplos de grandes depredaciones naturales. Por ejemplo, se sabe con seguridad que el norte de la China, que hoy es prácticamente es muy difícil encontrar un solo árbol, de Pekín al norte, que esa región estaba cubierta por espesos bosques hace escasamente 400 años, ¿no? Históricamente no es mucho, y de eso ha quedado extraordinariamente poco. La India, que se encuentra en la zona tropical, la línea del Ecuador pasa por el extremo sur de la India, en una zona que es al mismo tiempo muy húmeda y muy caliente, la India siempre ha estado cubierta, siempre hasta el siglo XVIII, por espesos bosques tropicales. Antes de la colonización por los británicos, la India ya mostraba signos de depredación muy altos, porque justamente el hecho de que las tierras sean buenas y el clima sea más o menos caliente y llueva mucho, sin ningún problema, como en regiones desérticas, ha hecho que la India, ya antes de que vengan los británicos, haya tenido la hermosa suma de 400 millones de habitantes. Y eso naturalmente, esa huella
que dejan 400 millones es enorme. Pero en el momento, estimado público, en que los ingleses han introducido los ferrocarriles, los métodos modernos de producción, por ejemplo, de algodón o de otros productos más o menos comerciables en gran escala, naturalmente ese ritmo de depredación natural ha aumentado enormemente en la India. Cuando yo estuve en la India trabajando alrededor de 1980, ya realmente había que ver árboles solamente, estimado público, en parques nacionales protegidos. Era muy difícil encontrar un pobre arbolito, por ejemplo, en una calle o en un campo abierto, y eso se debe naturalmente a que el ser humano ocupa el territorio para satisfacer sus necesidades. Y aquí hay que reconocer que algunas, reitero, algunas filosofías y culturas extraeuropeas realmente han protegido, aunque sea indirectamente, el medio ambiente, por lo menos en una escala más favorable, o sea, más activa la defensa de los ecosistemas que en las culturas occidentales. Y no hay duda que las culturas mesoamericanas, Guatemala, el sur de México y aquí las andinas, han servido para una cierta protección del medio ambiente. Para que vean ustedes un ejemplo concreto, quiero mencionar al primer cronista español que ha visitado el Alto Perú y que nos ha dejado una imagen más o menos fehaciente de cómo era la cobertura vegetal en el altiplano o sobre el altiplano. Pedro Cieza de León, el primer cronista de esta región, en su obra nos ha mencionado muy claramente que la mayor parte del altiplano estaba cubierta por vegetación. No era un bosque muy amplio, no era, pero sin duda alguna no era el territorio relativamente seco que vemos hoy en día. Según Cieza de León, la región aledaña a Potosí y La Plata, o sea, lo que hoy es Sucre, estaba cubierta por bosques de cedro. De eso, estimado público, no queda absolutamente nada. Más bien, alrededor de Sucre y Potosí, hoy en día son regiones extremadamente secas. Si ustedes, por ejemplo, vuelan la parte Sucre, van a notar que gran parte del trayecto es el absoluto desierto. Y en la época antes de la colonia seguramente había una vegetación, por lo menos en términos relativos, mucho más frondosa que en la actualidad. Y ahí se podría, uso el potencial para indicar solamente una posibilidad, se podría afirmar, estimado público, que la mentalidad general, que después de todo es una filosofía popular, que la mentalidad general hasta la venida de los españoles ha sido más favorable a la protección de la naturaleza que después, cuando ha primado el deseo de dinero, ganancia, o sea, por ejemplo, en el caso de los bosques de cedro del sur del país, el convertir esa madera en energía para alimentar los ingenios que trabajaban la plata de Potosí. Y eso no hubiera ocurrido probablemente, o no con la misma magnitud, si no hubiera habido la introducción de una mentalidad más centrada en la ganancia inmediata, en el dinero, en ciclos económicos, como ha sido el caso después de la colonia. Una mera posibilidad. Yo tampoco creo, estimado público, como veo aquí las caras escépticas que me miran, yo tampoco creo que hay en el mundo una cultura que sea realmente protectora de la naturaleza, que viva fundamentalmente en armonía con los ecosistemas. Eso creo que no existe, no creo yo que exista, por la simple razón de que los seres humanos somos los animales más terribles que existen. O sea, nosotros realmente creemos que el mundo está para servirnos a nosotros y no nosotros para servir al mundo. Pero aún dentro de esa, llamaríamos así, constitutiva maldad del ser humano con respecto a la naturaleza,
Creo yo, estimado público, que algunas mentalidades, la andina, la africana subsahariana y otras, han respetado un poquito más esa concepción de una necesaria armonía con la naturaleza. En la época anterior a la modernización. Yo creo que en la época posterior a la modernización ha habido algo así como una aplanadora cultural. O sea, la modernidad ha actuado como una gran fuerza niveladora de todos los valores de orientación, y uno de los principales valores de orientación es naturalmente el creer que los ecosistemas están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la naturaleza. Entonces, es posible que haya una pequeña diferencia, no demasiado grande, entre una mentalidad que se refleja en una filosofía como la andina y la filosofía occidental, que desde el Génesis tiende, está muy claro el Génesis, a creer que la naturaleza es algo mensurable, medible, y si es medible es para explotarla y dominarla. Entonces, esta dicotomía, estimado público, filosofías más favorables o menos a la protección de la naturaleza, podríamos afirmar con el riesgo de la equivocación que la filosofía andina, por ejemplo, ha sido más favorable a la armonía con la naturaleza que las filosofías derivadas de la gran corriente occidental, como hipótesis, de ninguna manera como verdad absoluta. Luego, yo diría, estimado público, que la filosofía occidental nunca ha tenido mucho respeto por lo que podríamos llamar los objetos de la naturaleza vistos desde una visión religiosa. A nadie en el mundo occidental hoy se le ocurre decir que las piedras tienen alma, o sexo, o cualquier función similar. Nosotros nos reímos arrogantemente de esas declaraciones, por ejemplo, del canciller Choquehuanca, que a mí no me han parecido tan fuera de lugar, ni tan ilógicas, sino que están simplemente tal vez mal formuladas, pero que explican una filosofía animista, o sea, los objetos de la naturaleza tienen una especie de alma, una especie de conciencia, que no se manifiesta como nosotros, que no tiene nuestra poderosa lengua, ¿no es cierto? Ese órgano terrible que ha inundado el mundo de palabras, inundado el mundo con palabras. Y al inundar el mundo con palabras, ha naturalmente ahogado a las culturas diferentes, ahogado. Yo quiero utilizar estos términos dramáticos, estimado público, para hacerles que tengan conciencia de lo que también ha significado la filosofía occidental. No hay duda, estimado público, de los éxitos de la mentalidad occidental. Yo soy el primero en reconocer, por ejemplo, la invención de la democracia, del espíritu socrático, de la autocrítica, la invención de un arte que es acercarse a la naturaleza, pero embellecerla al mismo tiempo, lo que han hecho los grandes artistas griegos. Es decir, estimado público, no dejo yo de reconocer esos grandes méritos de la cultura occidental. Pero esa misma cultura en la propia Grecia se ha dedicado a talar hasta el último árbol existente y ha dejado un país muy interesante por las playas, por el turismo masivo, las pocas ruinas que hay, pero evidentemente ha dejado un país completamente empobrecido y muy aburrido en cuanto a paisajes. Tal vez hay aquí alguna opinión divergente. A ver, Einar Rosso, critíqueme usted. Defienda la cultura